cuál es la manera que el médico hace el diagnóstico clínico del tipo de problema que acompaña a la hipertensión arterial. ¿Qué tiene que hacer el médico cuando el paciente consulta por primera vez y el motivo de consulta o es síntomas o directamente le dice, doctor, ando con la presión alta? Contesta. O escriban, veo las respuestas, o levanten la mano. Ahí levantó la mano una chica. Perfecto, estoy viendo las respuestas, está bien, hay que tomarle la atención, hay que ver en qué circunstancias, hay que ver si es la primera vez, desde cuándo, si ha repetido. Se dice que para que uno determine si el paciente es hipertenso, uno debería tener varios registros anormales con cifras tensionales elevadas por arriba de los valores considerados normales para la edad y sexo, siempre en condiciones de reposo psicofísico. La pregunta del millón. ¿Ustedes creen que es posible la primera vez que consulta al médico, el paciente no sabía que era hipertenso? La primera vez que consulta al médico, determinarlo como un paciente hipertenso? Digan sí o no. Por definición, por lo que le acabo de decir, parece que no. Pero yo le voy a contar que muchas veces el médico en la primera consulta puede determinar que es un paciente hipertenso. ¿Ustedes se acuerdan que nosotros cuando hacíamos semiología cardiovascular decíamos, toda cardiopatía, homológuenlo a este tema a los soplos? Toda cardiopatía puede tener una cardiopatía estructural o funcional inicial, donde todavía está la manifestación funcional u orgánica, pero no hay cambios adaptativos. Una segunda faceta evolutiva de la enfermedad, donde está la manifestación inicial con los cambios adaptativos cardiovasculares. Y la tercera etapa, cuando aparece o falla de órgano, o complicaciones, o síntomas clínicos. Entonces ahora le pregunto, en la primera consulta, ¿podría yo determinar que es un hipertenso crónico? Respondan. Sí, Agustín. Yo les digo que sí. Con este concepto, si yo no tengo manifestaciones de adaptación cardiovascular y no tengo lesiones de órgano blanco, tengo cifras tensionales altas, no tengo varios controles, yo no puedo decir que sea un hipertenso. Puedo decir, inclusive, que ahora está con la tensión alta, que él tiene cifras tensionales altas. Ahora, si tengo una cifra tensional alta y tiene cambios adaptativos que me dice que tiene una sobrecarga de presión. ¿Se acuerdan cuáles eran los cambios adaptativos a la sobrecarga de presión? En este caso a la hipertensión arterial, signos físicos. Muy bien, choque de la punta sostenido, cuarto ruido, dilatación de la aorta. De la dilatación de la aorta torácica
que se puede palpar en el hueco supraesternal, el callado aórtico, es una dilatación propia de la hipertensión arterial crónica. Y todos estos cambios adaptativos necesitan casi 2 años para poder manifestarse. ¿Qué es lo que puedo decir? Y probablemente este paciente sea un hipertenso, o establecido, o periódico, o por momentos en el día, pero él ya está teniendo cambios adaptativos desde hace más de 2 años, tiene cifras tensionales que se le elevan o permanentemente o esporádicamente. Si a su vez tiene lesión de órgano blanco, ya tenemos un hipertenso complicado. Entonces es aquí que la hipertensión nosotros tenemos que clasificarla de muy distintas maneras. Pero esta clasificación, que es la clasificación evolutiva, le sirve al médico para establecer si es un hipertenso reciente, si es un hipertenso antiguo o si es un hipertenso complicado. La hipertensión arterial, adelantalo un poquito más, adelantalo y vamos a las clasificaciones. Bueno. Esto es para saber cómo se hace la medida de la tensión arterial. Adelantalo un poquito más, hasta las clasificaciones. Acuérdense del PowerPoint, pero vamos a ir hasta la clasificación. Ahí tenemos distintas maneras de clasificar la hipertensión arterial. En la clasificación etiológica, déjala ahí, Bien. la podemos clasificar en una hipertensión primaria o secundaria. La primaria o esencial, ¿qué características epidemiológicas tiene? Pero que muy bien, Lucio. Tiene antecedentes familiares en una línea o en las 2 líneas. ¿Qué otra? Es heredofamiliar, no es hereditaria, heredofamiliar. ¿Qué quiere decir? Que hay una tendencia de la familia a manifestarse como hipertensión. No necesariamente tiene alteración lipídica, puede estar asociado a un problema más complejo que es el síndrome metabólico, entonces ahí sí se acompaña de trastornos lipídicos. La hipertensión primaria es de la persona adulta mayor y frecuentemente después de los 40-45 años. Antes de los 50 años, las mujeres en general están protegidas por un factor hormonal. Esto ha cambiado en los últimos tiempos porque la mujer fuma más que el hombre, trabaja más que el hombre, se estresa más que el hombre y también han cambiado los anticonceptivos y los manejos hormonales que hacen que el factor estrogénico, que evita muchas veces el riesgo de hipertensión en las premenopáusicas, se revierta. Lo cierto es que cuando la mujer es posmenopáusica, las cifras tensionales comienzan a aparecer como hipertensas y lo que era una prevalencia de hipertensión arterial en menores de 50 años, casi la mayoría hombres, a partir de los 50 años, las mujeres empiezan a alcanzarlo y después lo superan. Las secundarias, bueno, hay un montón de causas de hipertensión arterial secundaria. ¿Qué epidemiología tienen las hipertensiones arteriales secundarias?
A ver, algo típico. Tienen un antecedente patológico especial y son pacientes más jóvenes. En los jóvenes, la hipertensión primaria sigue siendo la más frecuente, pero en jóvenes hay un porcentaje mayor que en toda la población de hipertensiones secundarias. Entonces, es una obligación en un hipertenso que no hay claros antecedentes heredofamiliares de hacer una búsqueda exhaustiva de la hipertensión arterial secundaria. Sigamos. Adelantar la clasificación. Muy bien. En esta clasificación, que es por cifras tensionales, es muy usada para catalogar al paciente inicialmente y después ver si evoluciona. Esto está relacionado al pronóstico. Si nosotros mantenemos las cifras tensionales elevadas, cuanto mayor grado de hipertensión tenga, más peligrosidad va a generarle a los órganos blancos. Adelante, continúa. Adelantar la diapositiva. Otro poquito más. Bien, pasa. Ahí decía que la hipertensión primaria es por exclusión de las causas secundarias. Adelántalo un poquito más. Adelántalo. ¿Qué significado tiene que un paciente tenga hipertensión arterial? Aumenta la morbimortalidad cardiovascular y genera lesión de órgano blanco. ¿Cuáles son los órganos blancos más afectados por la hipertensión? Muy bien. Las arterias por todos lados. En la microvasculopatía, el riñón y la retina. Y en la macrovasculopatía, las arterias cerebrales, las arterias coronarias, las arterias de los miembros inferiores, las arterias renales. Perfecto. Yo les quiero dejar dos conceptos. Me interesa que ustedes conozcan el estadio evolutivo, clasificación evolutiva de la hipertensión desde el punto de vista que digamos hipertensión reciente, hipertensión crónica establecida o hipertensión crónica establecida y complicada. ¿Cuál será una hipertensión reciente? Contesten. Ustedes lo saben. No tiene síntomas, no tiene lesión de órgano blanco, no tiene cambio adaptativo. Muy bien, muy bien. Me han dicho todo. No tiene síntomas, no tiene lesión de órgano blanco, no tiene cambios adaptativos. ¿Qué es lo único que tiene? Hipertensión arterial comprobada en forma reiterada en condiciones de reposo psicofísico. Entonces, para este caso de que no tengo síntomas, que no tengo lesión de órgano blanco, que no tengo manifestaciones adaptativas, sí es muy importante el control reiterado. Por ejemplo, le hacemos tomar en estas condiciones de reposo psicofísico 10 o más veces la tensión arterial y si en 3 de las 10, o sea en el 30%, tiene cifras elevadas,
el paciente debe ser considerado hipertenso y proceder al tratamiento. Bueno, el tratamiento de la hipertensión arterial es medidas higiénico-dietéticas, mejorar los hábitos y condiciones de vida saludable y el tratamiento medicamentoso. La parte inicial, dieta. La parte de hábitos es para todas las personas. Y después vamos a ver cómo se decide el tratamiento antihipertensivo en todas las personas. Adelanta si querés la diapositiva, Iván. Les pregunto, avanzalo más. Les pregunto algo. ¿Cuáles son las medidas higiénico-dietéticas? ¿Qué es lo que le tengo que decir? Seguí avanzando la diapositiva. Restricción de sal. ¿Qué otra cosa? Está bien, miren. Ustedes me están diciendo solamente restricción de sal. Nada más. Medidas higiénico-dietéticas. Bueno. Volvamos al principio. Porque acá hay un concepto que la mayoría de los médicos no lo tienen y el cardiólogo se da cuenta de que hemos instruido mal. Tenemos que restringir la cantidad de sal y también tenemos que hacer una restricción hídrica. El paciente no puede estar tomando 3 o 4 litros de líquido por día, por más que no consuma sal. ¿Es claro eso o no? Hay que hacer restricción hidrosalina. El cuerpo tiene un mecanismo, que es la sed, que cuando está concentrado, le pide que tome líquido y aparece la sed como primer síntoma. Si la persona toma en forma de hábito o porque toma mate u otras sustancias, 2 o 3 litros de líquido por día innecesariamente, todo eso tiene que salir del intestino y se orina y se elimina por riñón. Pero todo ese líquido, ¿por dónde pasa? Desde el intestino hasta eliminarse por riñón. Pasa por el aparato cardiovascular, lo tiene que manejar el corazón y sobrecarga la volemia. Sobrecarga de volumen que genera mayor hipertensión arterial. ¿Está claro? Entonces, la restricción es hidrosalina. Y también tengo que restringir todas las sustancias exotóxicas, como por ejemplo el café que tiene cafeína, el mate que tiene mateína, el té que tiene teína. También hay que disminuir y si se puede suspender el tabaco, la vainilla, todas las aminas biógenas, el chocolate, la Coca-Cola y por supuesto todos los estimulantes de drogas lícitas o de drogas de abuso. Muy bien. Los estimulantes son, por ejemplo, el salbutamol, la efedrina, las gotas nasales, todos los descongestivos que utilizamos para la gripe. Todo eso hay que prohibirle a los pacientes que consuman. Y de las medidas que son hábitos saludables, hay que aconsejarle que coma adecuadamente, que haga una dieta apropiada, conocer cómo están sus lípidos, a ver si tiene otra enfermedad
como diabetes. Si el paciente está con sobrepeso o obesidad, bajar de peso. Conviene también que disminuya el estrés. Conviene que tenga un hábito de actividad física, no necesariamente de deporte. Un hábito de actividad física. Es más, en este momento, estamos todos en cuarentena, debería hacer algo físico en la casa. Eso sirve para combatir el estrés, disminuir la ansiedad, combatir el exceso de peso y disminuir la adrenalina corporal gastándola en actividad física. Por último, y antes de cerrar, ¿cómo puedo darme cuenta en el momento de la consulta, cuando decido que tengo que tratarlo? Porque después de haber hecho medidas higiénico-dietéticas, después de haber hecho restricción hidrosalina, el paciente sé que necesita una medicación. ¿Cómo elijo el medicamento antihipertensivo? Creo que lo hablamos en una charla. No es de acuerdo a sus antecedentes. Tiene que haber parámetros que les sirvan a todos. Muy bien, Oscar. Sirve saber, todo lo que han dicho hasta acá está muy bien. Está muy bien todo esto que me están contestando. Si es sistólica o diastólica, si es con frecuencia cardíaca alta. Sirve los antecedentes de medicaciones previas para decidir, porque por ejemplo hay personas que han probado otras medicaciones y no anduvo. Pero yo les recuerdo esto. Cuando nosotros evaluamos un paciente, podemos determinar cuál es el mecanismo involucrado en la fisiopatogenia de su hipertensión arterial. Si tiene la tensión arterial sistólica elevada, el paciente tiene una sobrecarga de volumen. Ese paciente se va a ver beneficiado con restricción hidrosalina y a veces voy a necesitar incorporar diurético. Si el paciente tiene elevada la mínima, tiene una hipertensión diastólica, este paciente va a requerir vasodilatadores, que pueden ser antagonistas cálcicos o pueden ser los IECA, enalapril, o los ARA2, los sartán, por ejemplo, que le van a bajar la mínima. Y yo me doy cuenta porque estos pacientes tienen la mínima elevada. Y si tiene frecuencia cardíaca alta, ¿qué le voy a dar? Les voy a dar beta bloqueante. Les voy a restringir el café, el mate, el estrés. Voy a ver cuánto de esto es tóxico, exotóxico, a veces endotóxico, por el estrés que libera catecolaminas o porque tiene, por ejemplo, hipertiroidismo. Voy a combatir el exceso de adrenalina. Y si tiene un mecanismo complejo, mixto, y capaz que yo necesite reducir la máxima, la mínima y la frecuencia cardíaca. Entonces voy a combinar medicamentos. ¿Está claro? Bien. ¿Puedo yo? La pregunta también importante es, lo veo por primera vez al paciente. ¿Se va a ir de entrada con medicamentos o lo voy a mandar a la casa, le voy a hacer medidas de restricción hidrosalina, ver si lo puede manejar al paciente, si lo puede manejar con medidas higiénico-dietéticas y cambio de hábito a su hipertensión, o directamente le doy un tratamiento? A ver, ¿qué piensan ustedes?
Está bien, Agustina. Puede ser que las cifras tensionales me obliguen en este momento a dejarlo en reposo o no. Bueno, muy bien lo que me están contestando. A todos les voy a dar las medidas higiénico-dietéticas. Pero miren lo que les voy a decir, por favor, por favor. Miren lo que les voy a decir. Si el paciente tiene síntomas, tiene cambios evolutivos o tiene daño de órgano blanco, o sea, está en una hipertensión fase 2 o fase 3 y yo tengo que darle medicación. ¿Por qué? Porque ya el riesgo cardiovascular y los cambios hemodinámicos están disparados. Entonces, no puedo darme el lujo de mandarlo a la casa y tengo que cortar con esta situación de decadencia cardiovascular que le genera la hipertensión no controlada. ¿Está claro? Entonces, me puede hacer decidir haber encontrado eso, que yo desde el primer momento le dé medicación. La medicación se establece en forma empírica y se controla. Lo mando a la casa y le digo, usted se va a hacer cifras tensionales 3 o 4 veces por día y me va a venir a controlar, por ejemplo, dentro de 3, 4 días, 5 días o dentro de una semana. Y si se le pasa la tensión o no mejora o se baja demasiado, inmediatamente me consulta que vamos a hacer modificación. Porque la primera dosis es tentativa. Con el tiempo y el correr de los días, cuando el paciente me trae la gráfica del registro de la tensión, establecemos cuál es la cifra de tensión. Y después pediremos los métodos complementarios que me van a servir para la estadificación clínico complementaria de la hipertensión arterial. ¿Sí? Bueno. Para cerrar, acuérdense que existen las llamadas crisis hipertensivas. ¿Qué son las crisis hipertensivas? Tengo crisis hipertensivas cuando las cifras tensionales se elevan por arriba de 180 o 200 de sistólica, por arriba de 100, 105 de diastólica, y el paciente no tiene habitualmente estas cifras y puede tener síntomas o puede no tener síntomas. Tengo una elevación hipertensiva o crisis hipertensiva que puede tener síntomas de órgano blanco, de lesión o compromiso de órgano blanco, y eso se denomina ¿cómo? Hay dos tipos de crisis hipertensiva: la urgencia hipertensiva y la emergencia hipertensiva. ¿Cuál es la que tiene lesión de órgano blanco? Muy bien. La emergencia es cuando, aparte de tener cifras tensionales elevadas, tengo un edema agudo de pulmón, un aneurisma disecante de aorta, una ceguera por desprendimiento o ruptura de arterias retinianas, una nefropatía aguda con síndrome nefrítico. Acuérdense, la emergencia hipertensiva se suele acompañar de síndrome nefrítico y es una hipertensión maligna. ¿Qué quiere decir hipertensión maligna? El significado de hipertensión maligna, como todas las cosas malignas, es que pueden evolucionar rápidamente a la muerte. La otra, que en el curso de una crisis o emergencia hipertensiva, el paciente haga un infarto agudo de miocardio. Y estos son
el aneurisma disecante de aorta complicado, el accidente cerebrovascular hemorrágico, el edema agudo de pulmón. Esas son las 3 maneras más frecuentes de que la hipertensión en emergencia sea una hipertensión maligna. Entonces, la hipertensión maligna es una emergencia hipertensiva, pero que a su vez tiene mucho riesgo de muerte.